Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Bueno, Evaristo, ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? aquí estamos reunidos en este living para hablar de una patología muy frecuente y muy importante en lo que es la cardiología y en la medicina general. La fibrilación auricular, que es una enfermedad primero eléctrica y no hay una coordinación del funcionamiento de las aurículas. Me parece que nosotros en el consultorio de cardiología clínica vemos muchos pacientes con fibrilación auricular. Hay algunos que vienen asintomáticos, otros que vienen sintomáticos. El sintomático es el que te dice siento la fibrilación auricular. Es un gran enfoque del paciente clínico sintomático con fibrilación auricular por sus diferentes formas de presentación. Y después está el paciente asintomático que viene porque se hace un electro y se da cuenta que tiene fibrilación auricular, va a un control de screening, por ejemplo, en el deporte, y hace una pesquisa, una fibrilación auricular, o por alguna indicación le piden un holter y aparece fibrilación auricular. Me parece que hay diferentes formas de encontrarnos en un consultorio médico cardiológico con la fibrilación auricular. No sé qué opinas vos. Sí, totalmente de acuerdo. Es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Sabemos que en el mundo es prevalente. Sabemos que en Argentina la prevalencia está más o menos de 1 a 2 pacientes por cada 1000 pacientes diagnosticados, de 1 a 2 casos por cada 1000 pacientes estudiados, y sabemos que a partir de los 70 años aumenta el 5% la prevalencia en la población. Es importante destacar el concepto de no estudiar a la fibrilación auricular como una entidad aislada, sino como un conjunto de factores de riesgo y la causa y consecuencia de un círculo vicioso que se presenta con el concepto de miopatía auricular, que es muy importante. Un paciente que tiene factores de riesgo que no hemos tratado, no hemos controlado, genera un círculo vicioso que desencadena una activación neurohormonal, y eso genera, como dijiste vos, una alteración estructural y eléctrica de la aurícula, generando fibrilación auricular, y la misma fibrilación auricular vuelve a desencadenar actividad estructural alterada, desencadenamiento de activación neurohormonal, fibrosis, y entramos en un círculo vicioso. Por eso es muy importante tener en cuenta que la fibrilación auricular no es una entidad aislada, sino que es una causa o consecuencia de un síndrome, de un conjunto de factores de riesgo no tratados o mal controlados, ¿no? Pues es que cuando decía así, que no es una enfermedad solamente eléctrica, sino tiene algunas otras, la miopatía auricular, algunas otras comorbilidades, bueno, por eso no es y hablaste también de la prevalencia, en los pacientes que tienen mayor de 60 aumenta la frecuencia. Sí, 5% más o menos. Un 5%. No es lo mismo la fibrilación auricular del joven, no es del, no sé, 25 años. No es lo mismo la fibrilación auricular del adulto, el adulto mayor, el adulto joven, 45, 50 años, y no es lo mismo una fibrilación auricular ya más frecuente en el anciano. Creo que cuanto más joven, menos enfermedad, cuanto más joven, más paroxística. Sí, tal cual. Tal cual. Y después es importante también que veamos siempre nosotros, como decía vos recién, en la forma en la que se presenta en cuanto a asintomática o asintomática. No es lo mismo en cuanto, por supuesto que no va a ser lo mismo en cuanto a la calidad de vida de la persona. No es lo mismo el que tiene el síntoma que el que no lo tiene el síntoma. Por supuesto que la calidad de vida del que no tiene el síntoma es diferente. Entiéndase por síntomas las palpitaciones, porque si a uno interroga más profundo, encuentra pacientes que se presentan con pequeñas disneas, con astenia, con fatiga, y ahí también diagnosticamos la fibrilación auricular. Y por supuesto, sin importar si sea sintomática o asintomática, el pronóstico es el mismo. Si el paciente tiene fibrilación auricular, sea sintomática o asintomática, el pronóstico es el mismo si no la tratamos a la enfermedad en su totalidad, la actividad eléctrica y la alteración estructural por los factores de riesgo, ¿no? Vos sabés que cuando se armó
el hacer este tipo de podcast, este tipo de living, siempre hay que darle un enfoque a lo cotidiano, a la cotidianidad del médico cardiólogo. Cuando llega en la primera consulta o en las consultas ulteriores o una derivación al cardiólogo o, ¿por qué no?, una derivación al electrofisiólogo. Y hay diferentes herramientas que uno puede tener en el consultorio, en la primera consulta, o puede después seguir su estudio, digamos, más global del paciente con diferentes métodos complementarios. Bueno. Sí, tal cual. Lo que recomendamos nosotros, ¿no?, en el consultorio al cardiólogo clínico en general, que el paciente que acude a la consulta, básicamente lo inicial es el interrogatorio, ¿no? El paciente percibe latidos irregulares, rápidos, extraños, ya el primer indicio. Por supuesto, el examen físico, ocultar, encontrar latidos irregulares en la ocultación, el pulso débil, filiforme, o encontrar enfermedad valvular, lo que ya me está haciendo pensar que está haciendo una fibrilación auricular valvular. Son herramientas que tenemos a mano en el consultorio. En el electrocardiograma, ni hablar. Y como decía, en consultas posteriores, ya lo mínimo que tenemos que conocer es la estructura cardíaca y el ritmo, ¿no? Un Holter y una ecografía. ¿Qué nos dice el Holter? Si el paciente presenta fibrilación auricular, con qué frecuencia presenta fibrilación auricular. Sabemos que no es lo mismo una carga de fibrilación auricular baja a una carga alta, y como para que lo entiendan básicamente, no es lo mismo un paciente que tiene una fibrilación auricular de 1 minuto a un paciente que tiene múltiple fibrilación auricular de 1 minuto o fibrilación auricular de horas durante un Holter, ¿no?, de 24 horas, porque hay una carga. No está muy bien establecido eso, ¿no? El tema de 1 minuto, de 5. Sí, pero es verdad eso. O hay un parámetro que vos tomás cuando... Generalmente lo que dicen las guías, viste que a partir de los 6 minutos lo toma uno como relevante, pero lo que dice la guía o lo que está actualmente en boga es la carga. La carga de fibrilación auricular puede tener de 1 minuto, pero muchas, de 5 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, y al final de las 24 horas hay una gran carga de fibrilación auricular, ¿no? Y sí, vos sabés que a veces cuando uno resume, justamente vos estás hablando de un método complementario muy importante, la carga de fibrilación auricular, no sé, si bien es la fibrilación auricular propiamente dicha, el tener muchas extrasístoles auriculares, el tener salva de taquicardia auriculares, que le decimos nosotros, y eso también se considera carga de fibrilación auricular. Sí, tal cual. No por definición no la podemos decir que es fibrilación auricular, pero sumadas hay una carga de fibrilación auricular múltiple taquicardia auricular. El cardiólogo, y es algo que es una herramienta fundamental para nosotros, es el electrocardiograma. Desde Beethoven hace más de 100 años. El electrocardiograma, la falta de onda P, o algunos cuando hacen un examen más minucioso, ven el serruchito o las P bastante seguidas por ahí, cuando tienen menos de 200 milisegundos también se considera por definición. Yo creo que el electrocardiograma es una herramienta, bueno, es una herramienta de certeza, pero hay otras cosas, bueno, el Holter. Sí, también es muy importante, creo, Félix, yo cuando uno ya sospecha fibrilación auricular o encuentra, evaluar el tamaño de la cavidad, ¿no? A ver, uno por ahí piensa siempre en evaluar la fracción de eyección, y va la fracción de eyección y la dilatación de la cavidad ventricular, pero para nosotros o para el cardiólogo también es importante a la hora de la toma de decisión, tanto del fármaco antiarrítmico, del anticoagulante o de la terapéutica definitiva, el tamaño de la cavidad auricular. Cuando damos el tamaño, no solamente el diámetro, el volumen, sino que es muy importante. A mí me gusta, por ejemplo, pedir al ecografista o al imaginólogo que me haga un strain auricular, que me evalúe la función auricular. Por ahí encontramos fibrilaciones auriculares paroxísticas en pacientes que no dilataron la cámara, pero ya tienen disfunción, ya tienen un strain alterado. Y eso me puede estar sugiriendo que debemos avanzar con el tratamiento, ¿no? ¿La resonancia? La resonancia es muy buena para evaluar la fibrosis auricular. Para hacerlo tiene que ser de unos telas específicos y es como que se adelanta muchísimo la evaluación que vamos a tener en la ecografía. Con la resonancia, evaluar la cavidad auricular
podemos encontrar miopatía ya avanzada o inicial, en realidad, sin que se haya expresado ni ecocardiográficamente ni eléctricamente, ya la tenemos en la resonancia presente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con que tenemos nosotros los cardiólogos? El interrogatorio, el ver los factores de riesgo, lo que nos han enseñado todos los maestros, el electro, tenemos el ecocardiograma, el holter de arritmia. Bueno, hay holter que duran 24 horas, 72, 7 días, 10 días. Hay nuevas tecnologías, ¿no? Hay nuevas tecnologías que usted tiene en la muñeca. ¿Qué opina vos de las nuevas tecnologías? Que son muy buenas, tienen como por ejemplo los celulares que utilizan la pletismografía para ver, digamos, la frecuencia cardíaca, la regularidad, algunos hasta te sirven para ver la saturación, pero básicamente para el diagnóstico tienen lo que nosotros decimos un valor predictivo positivo alto, del 90-92%, inclusive en los asintomáticos. Sí, sirve mucho para el diagnóstico y para el seguimiento también de los pacientes, los relojes, los celulares. Existen algunos parches que son intermitentes, no son permanentes, o bueno, vos conocés esto, el seguimiento de post-ablaciones, a veces algún monitor de evento. Sí. Existen muchos estudios sobre eso, pero tenés muchas herramientas como para tratar de hacer un diagnóstico. Yo creo que la tecnología actual nos ayuda muchísimo a la pesquisa, pero muchísimo a la pesquisa del asintomático. Es muy importante la tecnología actual, como nos ayuda en la pesquisa del asintomático y en el seguimiento, ¿no?, del tratamiento. Todos los nuevos dispositivos que hay, como decir relojes, holter implantable, los dispositivos de bolsillo para medir el pulso, todos son ya avalados por las grandes sociedades como para diagnóstico, ¿no?, de fibrilación auricular. Vos sabés que, como hablaste de asintomático y sintomático, y se me vino a la cabeza antes de hacer el diagnóstico y pasar a la terapéutica. La terapéutica de la fibrilación auricular es una terapéutica global. Está hablando de la fibrilación auricular en sí y a veces de las complicaciones que producen. Si habla del sintomático, aumenta 5 veces la predisposición a tener una ACV, en el asintomático 3 veces. Siempre hay una diferencia entre el asintomático y el sintomático. Pero bueno, la doctora Lobo dijo, hay que dejar claro lo que son los diferentes enfoques de la fibrilación auricular y el tratamiento. Tenemos el tratamiento global, el tratamiento farmacológico para la fibrilación auricular en sí y para las complicaciones de la fibrilación auricular en sí. Sí. Yo creo que el enfoque del tratamiento global es fundamental. Es fundamental cuando uno tiene un paciente con diagnóstico de fibrilación auricular, básicamente enfocarnos en el síndrome metabólico probablemente que tenga esa persona, ¿no?, en corregir el estilo de vida, mejorar todos los factores de riesgo. Si es hipertenso, controlar la hipertensión. Si tiene la glucemia alterada, controlar la glucemia. Si tiene la tiroides alterada, controlar la tiroides. Es muy importante investigar síndromes de apnea obstructiva del sueño, que muchas veces desencadena fibrilación auricular. Hacer una contraderivación en el neumonólogo es oportuna e importante. Mejorar mucho los factores de riesgo, que es casi más importante que el tratamiento específico de esta enfermedad, ¿no? Últimamente, las nuevas clasificaciones, antes hay un estado previo a la fibrilación auricular, ¿es lo que vos decís? Sí. El paciente inflamado, ese paciente inflamado, que ya hablamos de la miopatía auricular al principio, ese paciente inflamado, después nosotros tenemos que modificar ese estado proinflamatorio para intentar o prevenir que aparezca esta entidad que es la fibrilación auricular. Y otra cosa que es sumamente importante en el consultorio que hacemos es evaluar el riesgo tromboembólico y de sangrado de este paciente con esta enfermedad, con fibrilación auricular. Para todos los cardiólogos básicamente es lo mismo, ya sabemos, está escrito, está en los scores, el score charts, para evaluar el riesgo tromboembólico que tiene una persona de hacer un accidente vascular cardioembólico al año, el riesgo de Hasbled, que es el riesgo de sangrado que va a tener este paciente si yo decido iniciar una terapéutica anticoagulante. No la contraindica. No la contraindica para nada. Y yo tengo en cuenta también otras cosas que son muy importantes, que por ahí algunos cardiólogos no las tenemos en cuenta, que es el score de fragilidad. Es muy importante cuando el paciente llega a la consulta,
a nosotros por ahí nos llegan pacientes derivados ya con fibrilación auricular, ¿no? Ver si el paciente entra caminando por su propio medio o necesita o se apoya de otra persona para acceder al consultorio, cuando uno le da el apretón de mano, el saludo o se acerca al paciente, ya está evaluando la fragilidad del paciente. O sea, el chat es importante, el hablé es importante, la fragilidad del paciente para decidir la terapéutica, ya sea para el anticoagulante o para indicar un tratamiento invasivo, es importante. Y otro que también no tenemos mucho en cuenta el nivel socioeconómico, ¿no? Porque a la hora de decidir anticoagular a un paciente, pensamos que este paciente va a cumplir con el tratamiento anticoagulante, tiene acceso al tratamiento anticoagulante, cuál es el anticoagulante que mejor le viene, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. O sea, una opinión, cómo los nuevos anticoagulantes han sacado un paradigma que era de la anticoagulación, el riesgo de sangrado, el riesgo de las complicaciones. Bueno, antes teníamos una molécula que no era estable, como el ácido fumarol, etc. Y ahora tenemos una molécula estable y siempre había ese miedo de no anticoagular. Y con el tiempo, bueno, la medicina decimos, con el tiempo nos dimos cuenta que son drogas o son drogas medicamentosas muy seguras y eso nos ha dado las herramientas necesarias para que vos indiques y vayas y puedas tener, digamos, una disminución de la causa que es. Totalmente, totalmente. Hay una frase que no sé si mi padre o quién me la repetía siempre. Si voy a encontrar un paciente con fibrilación auricular y tiene un chat VAS elevado, o sea, tiene indicación de anticoagulación, y vos decidís no hacerlo por temor a, y el paciente hace un evento isquémico, es una negligencia y una impericia tuya como médico de no haberle iniciado la anticoagulación, sabiendo el riesgo tromboembólico que esa persona tenía, ¿no? Que ese paciente tenía. Bueno, hemos dado, creo, un pantallazo general. Por ahí el tratamiento de la fibrilación auricular farmacológico en sí, uno siempre ha tenido las herramientas como por ejemplo el tratamiento farmacológico de la miodarona, la flecainida, la propafenona, etc. Incluso que no han cambiado, ¿no? No hace cuántos años manejamos los mismos fármacos. Los mismos fármacos. Son los mismos, sí. Y tienen el mismo grado de éxito. Totalmente. Incluso un éxito que tiene un rango entre el éxito variado entre los mismos pacientes, entre el 12 o el 45%, como en este caso también. También tenemos, por ejemplo, lo que nos hicimos residencia, unidad coronaria, paciente internado, paciente que va a la guardia, paciente en la fibrilación auricular de reciente comienzo, y bueno, ahora menos de 24 horas y hacer una cardioversión eléctrica. Y después tenemos lo que ya hace mucho tiempo hemos empezado a un camino muy largo, que es el tratamiento invasivo de los pacientes que tienen fibrilación auricular, como es la ablación por radiofrecuencia. Bueno, hace mucho tiempo que venimos con esto. Sí. El aislamiento eléctrico de las venas pulmonarias demostró ser lo mejor. Hay diferentes formas de hacerlo. No sé qué opinión tenés vos. Vemos cómo cada mes a mes, año a año, mejora la tecnología para el tratamiento invasivo, para el aislamiento o ablación de venas pulmonares o líneas en los diferentes sectores de las aurículas, ya sea con calor, con frío, con lo nuevo que es el campo pulsado. Vemos que la tecnología nos ayuda mucho. La indicación para ablación de fibrilación auricular antes eran muy conservadoras, hoy en día ya hasta el paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular por una taquicardiomyopatía tiene indicación absoluta de tratamiento invasivo. Por supuesto, el tratamiento farmacológico adyuvante y el tratamiento global de la enfermedad no se lo descarta, pero el tratamiento invasivo es bueno. Hemos visto mejorías significativas gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, radiofrecuencia, o sea, calor, frío o campo pulsado, depende del operador, todas van muy bien, yo creo, ¿no? Va muy bien y también depende del momento en el que uno agarra
agarra, encuentra el paciente en qué momento de esa miopatía estamos, ¿no? No es lo mismo entrar a hacer una ablación en un paciente con una fibrilación auricular paroxística, con una aurícula pequeña y sin fibrosis auricular, donde los gatillos solamente son las venas, a entrar a hacer una ablación de venas pulmonares y del techo de la aurícula izquierda y el basket o el cajón que le llamamos. A mejorar la estadía. Ahora quizá se hace una fibrilación auricular, antes se dejaba internado 2 o 3 días y ahora Hasta prácticamente ambulatorio. Prácticamente ambulatorio. Bueno, creo que Evaristo hemos dado un aporte, Pantallazo general de lo que era fibrilación auricular, desde la A hasta la Z, desde el consultorio, del cardiólogo clínico que llega, ve el paciente, evalúa, estratifica, ve el bio global, manda a hacer métodos complementarios más complejos, decide un tratamiento global, hablamos de medicación, la parte no farmacológica, la parte ablativa, creo que hemos dado un pantallazo general y bueno, me pone muy contento de haber podido participar en esto. Exactamente, muchísimas gracias. Y yo agradezco a toda la Sociedad de Cardiología que nos ha llamado, nos ha convocado para que podamos ser un nexo entre el cardiólogo y el electrofisiólogo. Gracias. Compartiendo ciencia, conectando corazones.